Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a todos por asistir a este evento. El motivo, digamos, principal o cuál es el tema a tratar en este webinar, vamos a hablar de Avias Data Financiero en el sector solidario, teniendo en cuenta, digamos, que es una de las normativas más sancionadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. A partir, digamos, de esta sesión, lo que queremos o la intención principal es darles a ustedes un conocimiento de cómo deben cumplir con la normatividad de la ley 1266 del 2008, 2157 de 2021 y pues la ley 2300 del 2023, cómo debemos realizar un buen proceso de gestión de cobranza y demás. A lo último vamos a traer pues algunos casos o posibles riesgos cómo se pueden materializar en materia de protección de datos personales e efectivamente sobre el sector digamos, solidario o financiero. Para esto, pues tenemos que empezar o iniciar hablando de dónde surge la obligación en materia de habeas data financiero. Para esto también debemos remitirnos pues al artículo 15 de la Constitución Política, que establece pues que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido sobre ellos en bases de datos. Es así que este derecho, pues, ¿a quién le aplicaría? A los titulares de la información, que serían, pues, los asociados de cada una de nuestras cooperativas. Adicionalmente, digamos, es un derecho, digamos, de carácter fundamental, pues emite la ley 1266 del 2008, que es la ley base en todo el tema de habeas data financiero. Principalmente esta normatividad establece cuáles son los derechos que tienen los titulares de la información, cómo las fuentes de información deben cumplir con esta normatividad, qué procesos o procedimientos deben adelantar. Adicionalmente, que se establecen, digamos, todas las condiciones que se deben cumplir para realizar el reporte a centrales de riesgos y demás. Adicionalmente, pues tenemos la ley 2157 del 2021, la cual actualiza y ajusta el régimen de habeas data financiero. ¿En qué aspectos? Esta normatividad es muy importante porque incluye todo lo concerniente a la responsabilidad demostrada en el área de habeas data financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, y como lo veremos más adelante, las organizaciones deben cumplir con una serie de obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Contar, digamos, con políticas y procedimientos para toda la actualización de la información, un procedimiento para el reporte a centrales de riesgos y demás. Y también tenemos pues la ley 2300 del 2023, que es la más reciente y la menos conocida por muchas organizaciones y la que más casos ha emitido e inquietudes relacionadas con habeas data financiero. En esta normatividad que se establece unos horarios y periodicidad de contacto para la gestión de cobranza y envío de publicidad. Teniendo en cuenta que esta sesión la vamos a centrar solo en habeas data financiero, no haremos, digamos, algunas precisiones relacionadas con cómo aplica en todo lo relacionado a publicidad. Teniendo esto en cuenta, digamos que es ese régimen completo del habeas data financiero, debemos remitirnos especialmente a cuáles son esos actores principales en este sistema. Para esto, pues debemos hablar del titular de la información, que es el asociado o el prospecto de asociado, es la persona dueña del dato personal directamente. Adicionalmente, tenemos la fuente de información que es la cooperativa, quien es el que reporta el dato a las centrales de riesgo. Aquí, digamos, puede ser que la fuente de información sea una cooperativa, sea una entidad del sector financiero, sea una organización empresarial que directamente realice procesos de crédito dentro del giro ordinario de su objeto social. Y también tenemos las figuras del operador de información, que es Data Crédito, Experian, Transunión, Cifin, que son los operadores de información más importantes y son los encargados de administrar estas bases de datos. Ellos directamente no son los que generan el dato, sino lo reciben, lo almacenan y pues disponen del mismo. Y el usuario es quien consulta la información del titular. Puede ser la propia cooperativa u otra cooperativa o entidad financiera o incluso pues el mismo titular, los colaboradores de la organización también pueden ser los usuarios que manejan directamente esa información.
que es importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre que el usuario vaya a acceder a esta información, pues se debe contar con una autorización en materia de protección de datos personales, específicamente con unas finalidades legítimas establecidas sobre la ley 1266 del 2008. Entonces, esto es muy importante porque son todos los sistemas o los actores que intervienen en el sistema del habeas data financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que las cooperativas pueden tener el rol de fuente de información y también ser usuario a la misma vez. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de datos. Para esto, pues tenemos que hablar de ahí unos datos públicos, unos datos semi-privados, unos datos privados y unos datos sensibles. Todo lo que sean relativos a datos públicos, datos privados y datos sensibles son datos que se encuentran reglamentados directamente por la Ley 1581 del 2012. Aquí quisimos traerles a ustedes una diferenciación importante entre qué se reglamenta o qué se establece a través de la Ley 1266 del 2008 y qué se reglamenta pues a través de la Ley 1581 del 2012. Entonces, dentro del dato personal, pues tenemos cualquier información que pueda ser identificable a una persona, como su nombre, dirección de vivienda, correo electrónico, experiencia académica, experiencia laboral y demás. Y el dato financiero, pues ya es información sobre el comportamiento crediticio, obligaciones económicas, score financiero y demás. Sobre los datos personales, pues aplica directamente la Ley 1581 del 2012, el Decreto 1074 del 2015 y demás normas que reglamenten todo lo concerniente a la protección de datos personales en nuestro país. Y con relación pues al dato financiero, ya tenemos todo lo concerniente a la ley 1266 del 2008, todo lo que es ley 2157 del 2021 y ley 2300 del 2023, que fueron las normatividades que socializamos anteriormente. ¿Cuáles son los tipos de datos personales que podemos tener? Pues como ya les venía mencionando, el nombre, la dirección, el teléfono o el correo del asociado. Y el dato financiero, pues es cuál es el crédito aprobado, cuál es la cuenta de ahorros que pueda tener determinado asociado dentro de la cooperativa, cuáles son las cuotas en mora que puede tener, si es una obligación castigada y demás. Y en ambos casos, los encargados, digamos, de velar por el cumplimiento de esta normatividad pues es la Superintendencia de Industria y Comercio. Si nosotros llegamos a ingresar, digamos, directamente a la página de la SIC, allí se establecen cuáles son las sanciones que se han establecido en materia de habeas data financiero y cuáles son las sanciones que se han establecido en materia de ley 1581 del 2012. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta estas dos diferenciaciones porque esto que nos implica que debemos tener dos autorizaciones para el tratamiento de datos personales de manera independiente dentro de los formularios, digamos, de vinculación de nuestros asociados, porque una cosa es todo el tema de el tratamiento de datos personales en general y otra cosa pues es la autorización de habeas data financiera. Adicionalmente, debemos hacer distinciones sobre qué es un dato negativo y qué es un dato positivo, porque en muchas organizaciones no se logra hacer esta diferenciación y no logramos demostrar cómo efectivamente un dato positivo puede, digamos, beneficiar a nuestro asociado. Entonces, el dato negativo se reporta cuando hay incumplimiento de unas obligaciones, no hay pago, digamos, de un crédito, no se cumplen con las fechas de pago y demás. El dato positivo, pues es un buen comportamiento crediticio. Ejemplos en las cooperativas, por ejemplo, cuando tenemos cuotas vencidas, hay mora, hay crédito castigado, hay embargos. Y el dato positivo, pues cuando el crédito está al día, el historial de pagos ha cumplido y esto efectivamente es lo que llega a influenciar en el historial crediticio de la persona. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que para ambos casos necesitamos pues una autorización previa, expresa e informada con unas finalidades legítimas en materia de habeas data financiero. El tiempo de permanencia, pues el doble del tiempo en mora, que máximo puede ser 4 años, y el dato positivo, pues directamente no existe un límite para el comportamiento o el reporte de esta información.
¿Quién lo usa más? Pues la mayoría de las cooperativas para hacer verificación de pronto de información de cuál sería el riesgo que tendríamos con relación a la información o al otorgamiento, digamos, de un crédito de una persona. El dato positivo no es un dato, digamos, que muchas organizaciones lo utilicen, sino que es importante, digamos, para el buen comportamiento del titular directo de la información. El dato negativo, pues el riesgo principal que tenemos es consultar y reportar sin cumplir los requisitos que veremos más adelante. Y el dato positivo, no reportarlo y de pronto perder esa trazabilidad que nos puede dejar el asociado, pues incumpliendo la obligación de reportar la información de manera positiva. El impacto para el asociado, pues es que directamente, pues el dato negativo afecta el crédito y afecta, digamos, el score que pueda tener esta persona entre las centrales de riesgo o los también llamados operadores de información. Y los datos positivos, pues mejoran el perfil y facilita de pronto la adquisición de nuevos créditos, mejoramientos de pago y demás. También es importante tener en cuenta que en ambos casos pues debemos contar con la autorización en materia de protección de datos personales. ¿Qué es esta autorización? Pues es el consentimiento previo y expreso del asociado para que su cooperativa trate, consulte o reporte sus datos o sobre su comportamiento de pago. Aquí es muy importante que si nosotros, por ejemplo, tenemos o realizamos los procesos de vinculación a cada una de las cooperativas o las organizaciones a través de, puede ser formularios digitales, pues tengamos dos checkbox de información de manera independiente. Un checkbox que me autorice para la ley 1581 del 2012 y otro independiente que me autorice para la ley 1266 del 2008. Dentro de esta autorización de ley 1266, ¿qué debe cumplir esta autorización? Pues se debe obtener de manera previa a cualquier tratamiento de la información. Por eso es muy importante que al momento de la vinculación, pues se realice este proceso. Em, Expresa, no se presume ni se deduce, el asociado debe manifestarla de forma clara y consciente, específica de la información financiera y crediticia. No es suficiente, digamos, directamente contar con la autorización general de 1581, que es lo que muchas veces hemos identificado en varias organizaciones que tienen una sola autorización para 1581 y para 1266. Entonces, es muy importante que tengamos una autorización para 1581 que se establezcan las finalidades de acuerdo a las 161 finalidades establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y tengamos otra autorización de ley 1266 que es para todo lo concerniente a la consulta y reporte a centrales de riesgo del comportamiento de pago y demás, y pues indicarle cuáles son los derechos que tienen los titulares de la información en estos casos. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando un titular de la información no cumple de pronto con las condiciones establecidas en un crédito o en algún proceso, digamos, directamente de carácter financiero, debemos cumplir con una serie de obligaciones antes de realizar el reporte a centrales de riesgo. Y esto es muy importante porque muchas de las sanciones que llega a emitir la Superintendencia de Industria y Comercio se basan en el no cumplimiento directamente de estas obligaciones. ¿Cuáles son? Pues que primero tengamos una autorización veraz, verificable y corroborable por parte del titular de la información en la que se establezca pues cuál es el origen que dio al incumplimiento, digamos, de la obligación financiera. Adicionalmente, antes de hacer el reporte ante la central de riesgo o ante el operador de la información, debemos hacerle una notificación previa al reporte con 20 días de antelación a dicho reporte. Esto en el caso, digamos, directamente cuando sean obligaciones mayores a un salario mínimo. Cuando sean obligaciones que correspondan alrededor del 15% de un salario mínimo, la ley 2157 establece que se deben hacer dos comunicaciones, cada una de ellas con 20 días, digamos, hábiles antes de realizar el respectivo reporte ante la central de riesgo. Debemos pues notificarle al titular de la información de la entrada en mora de su obligación, que tiene estos 20 días para realizar el pago, ponerse al día o de pronto llegar a algún acuerdo con la organización.
En el caso, digamos, que directamente no llegue a suceder ninguna actuación por parte del titular de la información, pues ya estaríamos facultados directamente desde la cooperativa para realizar el respectivo reporte al operador de la información. Y es muy importante que nosotros vayamos realizando el proceso de actualización permanente de esa información ante el operador de información o ante la central de riesgo, pues porque esto es lo que nos va a ir generando, digamos, esos movimientos y esos cambios en el historial crediticio de cada uno de los titulares de la información. Aquí es muy importante hablar de cuál es la permanencia que tiene el dato directamente ante el reporte de las centrales de riesgo. Entonces, el dato positivo pues es de manera indefinido. Acá les pusimos pues para que ustedes lo tengan en cuenta, donde se establece directamente esas obligaciones legales con relación a la permanencia de la información, cuando la mora pues esté pagada o la obligación directamente extinguida, pues el tiempo, digamos, de la permanencia de la información es el doble del tiempo en mora, máximo 4 años contados a partir del pago o de la extinción de esa obligación. La caducidad del dato es de 8 años contados a partir desde el momento en que entró en mora. Esta caducidad aplica a si el titular de la información haya o no haya pagado directamente la obligación. A partir del octavo año, pues ya caduca este proceso. Lo que les venía comentando, que cuando son obligaciones inferiores al 15% del salario mínimo mensual legal vigente, se debe realizar el reporte de dos comunicaciones en días diferentes y dejar pues 20 días hábiles dentro de cada una de las comunicaciones. El score o calificación crediticia pues debe actualizarse simultáneamente con el retiro del dato negativo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque cuando no cumplimos con la obligación de comunicarle al titular de la información que nos vamos a tomar o que en 20 días los vamos a reportar a centrales de riesgo, pues que nos indica la Superintendencia de Industria y Comercio que debemos eliminar el reporte a la central de riesgo, comunicarle al titular de la información que lo vamos a reportar y ahí contar los 20 días y posteriormente realizar pues el reporte a la central de riesgo. Por esto es muy importante que nosotros contemos con todos los medios expeditos para poder realizar ese proceso de notificación previa al reporte a centrales de riesgo. Y el plazo máximo pues para reportar son los 18 meses después de constituidos en mora. Adicionalmente, digamos, como esto es un régimen en habeas data financiero, los titulares tienen una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos que tienen los titulares de la información? Pues a consultar la información, actualizar de pronto la información cuando algún dato resulte ser de carácter incorrecto o no nos permita de pronto realizar los procesos en debida forma, como puede ser el correo electrónico, el número de teléfono para realizar el respectivo proceso de notificación previo al reporte ante la central de riesgo, rectificar la información y suprimir la información. En este caso, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que también, tanto en el régimen de protección de datos personales de Ley 1581 del 2012, pues también debemos, digamos, contar con unos términos legales para realizar el proceso, digamos, de dar respuesta a estas solicitudes presentadas por los titulares de la información, que son 15 días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud de la petición presentada por cada uno de los titulares de la información. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas peticiones relacionadas directamente con habeas data financiero o con ley 1266 del 2008 no se tienen en cuenta para el reporte que se hace en los meses de febrero y agosto de cada año, de indicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuántas reclamaciones en materia de protección de datos personales hemos tenido, pues porque son dos regímenes diferentes. Cuando sean solicitudes relacionadas directamente con habeas data financiero, no entran dentro de ese reporte directamente que nosotros debemos hacer dentro de los 15 días hábiles del mes de febrero y los 15 días hábiles del mes de agosto. Adicionalmente, pues se emite la ley 2300 del 2023, que es la que establece todo lo relacionado a la gestión de cobranza, que establece,
directamente esta normatividad, que cuando un titular de la información entre en esa fase de mora del proceso del crédito que tenga con la organización, pues nosotros cooperativa debemos realizar o dar aplicación a la ley 2300. ¿Cuál directamente nos aplicaría? Oiga, hacer solo contacto en los horarios establecidos por la normatividad, que es esto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, prohibido el contacto directamente los días domingos y festivos, a menos que exista directamente, digamos, una petición por parte del titular de la información o algún documento que establezca este contacto en estos horarios, digamos, directamente prohibidos. Adicionalmente, de pronto, si nosotros tenemos un contacto directamente efectivo con el titular de la información, donde se llega a un acuerdo de pago, podría ser el caso, no podríamos volver a contactar al titular de la información durante esa misma semana. El uso de canales autorizados por el titular de la información, y aquí es donde más inconvenientes logramos porque al momento de pronto de la vinculación o de la obtención del crédito, el titular de la información diligencia unos datos personales y muchas organizaciones lo que hacen es que verifican información en las centrales de riesgo y, oye, es que Pepito me dejó otro número, el cual yo no tengo, pues yo lo contacto a ese número para realizar la gestión de cobranza. Aquí estaríamos directamente incumpliendo con todo lo relacionado pues a la normatividad 2300 porque solo podemos contactar por los canales efectivamente autorizados por el titular de la información. Prohibido contactar a terceros no autorizados, por ejemplo, contactar a referencias personales, familia directamente de nuestro asociado, sí se podría de pronto contactar, por ejemplo, al codeudor, a la balista y demás, estos también aplicaría todos los requisitos de la ley 2300 del 2023 y prohibido el uso de mensajes intimidatorios o engañosos, digamos, para dar aplicación a la gestión de la cobranza. ¿Cuáles son los riesgos y errores más frecuentes que nosotros vemos en todo el tema de habeas data financiero? El primero es reportar sin una autorización válida. Por esto es muy importante que nosotros tengamos una autorización que cumpla directamente con los requisitos normativos. Y lo que hemos visto es que muchas organizaciones no cuentan con dichas autorizaciones, realizan los procesos de reportes a centrales de riesgo y demás y después llega la Superintendencia de Industria y Comercio a imponer, digamos, multas en materia de habeas data financiero. Reportar sin soportes de la existencia del crédito, normalmente cuando la Superintendencia de Industria y Comercio le solicita a los operadores de información como solicitudes de explicación, le solicita de pronto adjuntar todo el tema de el crédito, el momento del otorgamiento, que realmente existan soportes, en qué momento el titular de la información, digamos, obtuvo ese crédito. Entonces es muy importante siempre guardar todos estos soportes, tanto de la autorización como los soportes de la existencia del crédito. Consultar centrales de riesgo sin autorización. Hace poco me pasó un caso muy chistoso que una organización me llamó a preguntar que un titular de la información había dicho que porque lo habían consultado a centrales de riesgo y que ellos no lo habían consultado. Entonces, que ellos para dar respuesta cogieron y consultaron al titular de la información sin autorización para dar respuesta diciendo que no lo habían consultado. Esto pues estaría incorrecto porque, oiga, si no tienen autorización, no tienen por qué consultarlo. Y para dar respuesta ya lo consultaron, entonces efectivamente, pues darían respuesta de manera negativa o no a beneficio, digamos, directamente de la organización porque ya incumplieron con la obligación. Entonces, lo mejor es, si ustedes efectivamente, un titular de la información les hace una petición donde efectivamente ustedes realizaron el proceso de consulta y no lo hicieron, pues no lo consulten ni nada de esto, sino responder, digamos, de manera negativa a esta solicitud. No enviar la comunicación previa con los 20 días de antelación previo al reporte ante la central de riesgo. Adicionalmente, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esta comunicación previa también la podemos realizar
a través de pronto de los extractos financieros que le vamos remitiendo a nuestros asociados y estaríamos, digamos, cumpliendo con ese requisito de la notificación. Adicionalmente, debemos guardar la evidencia de dicha comunicación ante la evidencia de dicha comunicación antes del reporte a la central de riesgo. Reportar información inexacta o desactualizada, mantener los datos negativos por más del tiempo permitido, no atender las consultas o reclamos oportunamente por parte de los titulares de la información y lo que normalmente llega a suceder, pues confundir la ley 1266 con la ley 1581 del 2012. También debemos tener en cuenta pues que el ente directamente encargado de velar por el cumplimiento de esta normatividad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Dentro de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es la facultad de velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de habeas data financiero, apoyar, digamos, ese derecho de quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio e infracción que puedan tener los titulares de la información. Tiene las facultades sancionatorias, al igual que el régimen de protección de datos personales general y también pues tiene la facultad de emitir guías y conceptos en materia de protección de datos personales. Dentro de las facultades sancionatorias que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, pues pueden poner multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta el valor total de los activos de la organización. Ordenar puede ser la corrección, actualización o eliminación de reportes a centrales de riesgo o órdenes de responder a consultas y reclamos de los titulares de la información y la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento o el cierre temporal o definitivo de las bases de datos. Y aquí pues les tenemos algunos ejemplos de sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio. Dentro de estas tenemos pues una multa de Credibanco del año 2025 por 4.020.000 pesos. Esta sanción se dio directamente porque la organización no cumplió con la obligación de reportar o comunicar al titular de la información con los 20 días de antelación el debido reporte ante la central de riesgo. También tenemos la resolución 29069 del 2024 de Credivalores, Crediservicios, que fue una multa por 329 millones de pesos, también por el mismo caso de no reportar directamente o comunicar al titular con previos 20 días de antelación el reporte a las centrales de riesgo, adicionalmente que no logró demostrar que efectivamente contaban con todas las autorizaciones para realizar el debido reporte ante la central de riesgo. Y por último, tenemos la resolución 56597 del 2024 de Credijamar por una multa de 111 millones de pesos, a través de la cual la organización no logró demostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que, uno, contaban con la autorización para realizar las consultas centrales de riesgo y dos, tampoco logró demostrar que tuvieran directamente procedimientos dentro de la organización en materia de protección de datos personales, específicamente en el área de habeas data financiero. Entonces, es muy importante que no basta con que en la organización tengamos nuestra política de protección de datos personales de ley 1581, sino también debemos tener una política dentro de la organización para todo el tema de el reporte de centrales de riesgo, cómo manejamos la información, para qué utilizamos la información, quiénes son esos encargados de ese tratamiento de los datos personales, cuál es el procedimiento que tenemos dentro de la organización para realizar los procesos previos al reporte, qué posibles incidentes también se pueden llegar a materializar con relación a esta normatividad. ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes con relación pues a esta presentación.
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia con el cambio en la respuesta de los requerimientos del organismo de control directamente a través de la plataforma de la SIC? La verdad, para nosotros no ha influenciado mucho este cambio directo dentro de la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues siempre lo que hemos venido haciendo es apoyando, digamos, a nuestros clientes para dar respuesta porque lo que sí se lograba evidenciar y en muchos clientes ha pasado que como los notifican directamente desde 472, que es la organización directa, digamos que hace todo el tema de las comunicaciones y demás, lo que nos ha pasado es que eh, l- las organizaciones respondían directamente a 472 y no directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para nosotros sí fue un cambio importante, digamos, que se hagan estos procesos directamente a través de la plataforma electrónica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice jurídica. Respecto a la ley 2300, en lo que no hay contacto directo con el deudor, ¿puedo intentar contactarlo por varios canales hasta el contacto efectivo directo? Sí, puedes contactarlo, digamos, a través de el correo electrónico, el número telefónico, no por un mismo, o sea, no por diferentes canales en la misma semana, sino, oiga, esta semana me doy cuenta que lo contacto al número de celular y para mí no es efectivo ese contacto, entonces realizo el contacto, puede ser la próxima semana a través del correo electrónico y demás, o otros canales de contacto que yo pueda realizar, pero no hacer en una misma semana el contacto por diferentes canales. Eh, para los créditos castigados, ¿cuál es el tiempo de permanencia en el reporte? Crédito, 8 años. El tiempo de permanencia o caducidad son 8 años. Para los créditos en insolvencia, ¿cómo es el manejo? Uy, no, en eso sí no tengo, digamos, conocimiento. Me imagino que el reporte debe seguir igual, aunque se entiende que si la persona está en un proceso de insolvencia de persona natural, pues se entendería que ya estaría en un acuerdo de pago, seguiría el reporte, pero se tendría, digamos, que realizar el proceso, digamos, de actualización ante la central de riesgo. ¿La notificación previa al reporte de 20 días tiene alguna formalidad? No, no tiene ninguna formalidad. Lo que sí nos debe dejar es esa trazabilidad de que efectivamente se cumplió con la obligación de realizar el reporte ante la central ante el titular de la información, antes del reporte ante la central de riesgo. Como les venía mencionando, esta comunicación la pueden enviar dentro de, digamos, del extracto financiero que le envían del crédito al titular de la información, una comunicación por aparte. Digamos, si llegamos a enviar la comunicación de manera física al titular de la información, a su dirección de vivienda, pues guardar de pronto el formato de guía donde se envió la comunicación, quién recibió la comunicación y demás. Eh, Buen día, ¿tienes información cómo se manejan las deudas insolutas? No, esto es muy importante, pues que ustedes directamente lo revisen. Les queremos agradecer pues a todos directamente por este espacio. Cualquier duda, pregunta o inquietud, pues de parte de Protectata estamos pendientes a acompañarlos en este proceso. Las memorias, digamos, directamente de este webinar serán enviados a los correos electrónicos que ustedes tengan registrados dentro de la plataforma. ¿Listo? Y acá hay más preguntas. La autorización para el tratamiento financiero la manejamos en el pagaré. ¿Está bien? Si se firma el pagaré antes de la recolección de la información, estaría bien. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que cumpla directamente con todos los requisitos establecidos en la norma. Las entidades públicas como las secretarías de movilidad o catastro te pueden reportar a centrales de riesgos si la respuesta es positiva. Ellos como obtienen la autorización del titular de la información. Cuando están en cumplimiento de obligaciones legales, pues tengamos en cuenta que no aplica todo el tema de protección de datos personales. ¿Se puede consolidar en una sola política las dos leyes? Yo creería que sí, pero sí sería importante hacer la diferenciación de qué aplicaría sobre ley 1581 y qué aplicaría sobre ley 1266 del 2008. Mi recomendación es, como cada una, digamos, a través de la 2157 ingresa la responsabilidad demostrada y en la ley 1581 lo realiza, digamos,
a través de la guía de implementación del principio de responsabilidad demostrada accountability, mi recomendación sería que para evitar confusiones lo dejen de manera independiente. La autorización de protección de datos personales y habeas data la tenemos en un mismo formulario de vinculación. Sí, es válido tenerlo dentro del mismo documento, pero que exista la diferenciación entre cuál es la autorización de 1581 y cuál es la autorización de 1266. Y dentro de las mismas, por ejemplo, si el formulario de vinculación es digital, tener cada uno un checkbox de información de manera independiente. ¿Listo? Otra pregunta, ¿cuándo es necesario el aviso de privacidad y qué diferencia hay con la autorización? Acordémonos que el aviso de privacidad, esto ya es 1581, acordémonos que el aviso de privacidad es un documento informativo a través del cual yo le indico al titular de la información que, por ejemplo, en este caso, la cooperativa cuenta con una política de protección de datos personales, donde puede ejercer los derechos, cuáles son los canales de atención y demás. Y la autorización es la base legítima que me autoriza mi cooperativa para tratar los datos personales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo autorización tanto en 1581 como en ley 1266, a menos que esté dentro de las exoneraciones que hace la normatividad, pues directamente yo debería tratar esos datos de acuerdo a la autorización para el tratamiento de datos personales y son dos cosas de manera independiente. ¿Listo? Creo que ahí ya estarían todas las preguntas. Si tienen más dudas, preguntas o inquietudes, pues estamos muy pendientes, digamos, desde Protect Data Colombia para acompañarlos en este proceso. Muchísimas gracias a todos por su atención y pues cualquier duda, pregunta, inquietud, acompañamiento que necesiten, estamos atentos.